Buen día para todos, bienvenidos al bloque jurídico de Sol TV. Continuamos conversando sobre temas muy importantes para la ciudadanía, porque seguramente muchos de ustedes se han de identificar con estos temas. El día de hoy vamos a tratar con el doctor Víctor Antonio Castillo León, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Él es juez superior titular de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Con él vamos a conversar un tema relacionado a si un trabajador debe laborar en días feriados. Doctor, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a Sol TV. Muy buenos días, gracias por la invitación. Empezamos desde lo más básico, doctor, para poder comprender este tema. ¿En qué consiste el descanso en estos días feriados? Bien, el feriado es un derecho laboral que consiste en dejar de trabajar, pero percibiendo el salario. Entonces, es lo que en la ley se denomina los descansos remunerados. El feriado forma parte de una familia de descansos remunerados que están previstos en la ley junto con el domingo o el descanso semanal obligatorio, que también se conoce al día domingo. Y también forma parte de la misma familia las vacaciones, que son también descansos remunerados de forma anual. El domingo es semanal y los feriados, que es nuestro tema, son descansos que ocurren en determinadas fechas o festividades determinadas por la ley. Son en total al año 13 días feriados distribuidos a lo largo de los 12 meses del año. Correcto, doctor. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la remuneración que en este caso le corresponde al trabajador por gozar por estos días feriados? Porque esto también es así. Bien, la remuneración que corresponde percibir por el día feriado es la remuneración ordinaria mensual, evidentemente dividida por el día de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador gana 1.000 soles, hay que hacer una división entre 30, que son los 30 días del mes, y eso será lo que corresponda pagar por el día feriado, en el entendido que es como un día de trabajo más, con la pequeña y sutil diferencia de que es un día donde el trabajador en realidad no labora, no presta servicios, descansa por una razón festiva. A lo largo del año, repito, son 13 fechas, 13 días, empezando por el Año Nuevo. En el mes de febrero no tenemos días feriados. En el mes de marzo y abril se van alternando las fechas de la Semana Santa, son 2 días de feriados, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Luego tenemos en el mes de mayo, el 1 de mayo. En el mes de junio tenemos el día de San Pedro y San Pablo. En el mes de agosto tenemos Santa Rosa de Lima. En el mes de septiembre no tenemos ningún feriado, pero en el mes de octubre sí tenemos el feriado que corresponde al combate de Angamos. En el mes de noviembre también tenemos un feriado que corresponde al 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y en el mes de diciembre tenemos 3 feriados, el que corresponde al 8 de diciembre, el 9 de diciembre, que se ha incorporado recientemente por la batalla de Ayacucho, y la fecha que corresponde a las Navidades, el 25 de diciembre. En total son 13 feriados. Son las fechas más importantes y las debemos tener en cuenta, sobre todo las próximas, ¿no? Las que corresponden a la Semana Santa. Pongámonos en el caso de que, por ejemplo, los trabajadores tienen un día de descanso, ¿verdad? Vamos a suponer que mi día de descanso, por ejemplo, es viernes y justo el día viernes es feriado. ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me corresponde un pago? Bien, gracias por la pregunta. El día de descanso semanal obligatorio es, según la ley, preferentemente el domingo. No es el feriado, es el día de descanso semanal obligatorio, preferentemente el domingo, en el régimen laboral privado. Ese día podría variar, como bien señalas en tu pregunta, podría ser que las partes hayan acordado, las partes del contrato de trabajo, hayan acordado que ese descanso
se despliegue, por decir, un día viernes. Y todos los días viernes ese trabajador descansa de manera obligatoria en sustitución del día domingo. Pero, según sugiere tu pregunta, ¿qué pasa si el día feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, que puede ser el viernes, cualquier día de la semana o preferentemente el domingo? ¿Qué pasa cuando hay esa, digamos, concurrencia, superposición de fechas entre el día feriado y el día de descanso semanal obligatorio? Para la ley peruana no hay un doble pago, simplemente es una coincidencia que va a dar lugar al pago del día de descanso, en este caso superpuesto, pero no hay un doble pago. En ese caso simplemente se paga por el día de descanso semanal obligatorio que coincide con el feriado. Pero la idea principal es de que ante esa ocurrencia, ante esa posibilidad, no hay un doble pago. Simplemente el trabajador percibe su jornal diario, evidentemente sin trabajar, descansando, pero no hay un doble pago. En estos feriados, ¿el empleador puede exigirle al trabajador laborar? Es un tema bien interesante porque partimos de la idea de que en el contrato de trabajo una de las garantías básicas, fundamentales, es el derecho a la libertad de trabajo. Entonces, en principio está prohibido el trabajo forzoso, está prohibida la esclavitud y se supone que el trabajador va al mercado de trabajo, desarrolla su labor libremente, porque quiere, porque evidentemente necesita trabajar, pero nadie lo obliga a trabajar. Entonces, la pregunta es muy interesante. ¿Puede el empleador imponer el trabajo en día feriado? Bueno, en realidad la respuesta deberíamos darla en conjunto porque es la misma figura del descanso semanal obligatorio que preferentemente es el día domingo. La respuesta es que el empleador y el trabajador primariamente deberían converger en un acuerdo. Pero si ese acuerdo no se diera y hubiera, digamos, intereses dispares, un trabajador que quiere descansar y un empleador que necesita que el trabajador labore el día de descanso, en este caso por feriado, pues el empleador está en la facultad legal de disponer que ese día de descanso semanal, por día feriado, sea trabajado. Hay casos, Eso sí, doctor, hay casos en los que de repente puede existir una sobretasa laboral. Efectivamente, el caso de la sobretasa o pago especial es en el supuesto en el que el trabajador labora el día feriado. Se supone que el derecho al feriado es no trabajar, pero justamente, como se me hacía la pregunta anterior, ¿puede el empleador decirle, oye, te necesito el día feriado? Imaginémonos un restaurante donde los días feriados es donde hay más afluencia de gente, o los hoteles o tantos otros servicios en los que los días festivos, los días feriados son donde más se necesita al trabajador. Entonces, en principio, el empleador no tiene la obligación de pagar una sobretasa si es que reemplaza el día de descanso por feriado con un descanso sustitutorio, así le llama la ley, descanso sustitutorio. Por ejemplo, estamos a puertas de la Semana Santa. Imaginémonos un centro de trabajo donde el trabajador es necesario, se necesita al trabajador. Bueno, en ese caso, el empleador le puede imponer a ese trabajador que labore el día feriado o los días feriados, en este caso de Semana Santa, pero en principio, si no quiere pagarle la sobretasa, pues deberá reemplazarlo por 2 días de descanso en fechas distintas. Si es así, no está obligado a pagar sobretasa el empleador, pero si no lo reemplaza por días alternos de descanso, está obligado a pagar una sobretasa que equivale al 100% del jornal. En otras palabras, poniendo un ejemplo, si el trabajador gana, supongamos, 40 soles diarios, ese es su jornal diario. ¿Qué pasa si trabaja un día feriado? Pues tendrá que pagársele otro tanto por la sobretasa. Se entiende que hay un tercer jornal que ya es la remuneración ordinaria, ¿cierto? Por lo tanto, en realidad son 3. No se notan las 3, normalmente se ven 2, porque la tercera es lo que el trabajador siempre percibe
en su remuneración. Entonces serán una por el feriado, dos por laborar el día feriado y tres, que es esta sobretasa, una suerte de indemnización por justamente haber roto el descanso previsto en la ley y haber trabajado en esa fecha. Entonces, en realidad es triple remuneración por el día feriado, que en realidad son dos, porque la tercera es la que el trabajador percibe normalmente por sus servicios. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede brindar tanto al empleador como al trabajador para que finalmente se cumpla también con este derecho? Bien, la recomendación sería entender que el contrato de trabajo es una relación consensual, es una relación en la que dos personas concurren al mercado de trabajo, a las relaciones de la economía. El trabajador que quiere prestar sus servicios y el empleador que requiere de esos servicios. Entonces, para los feriados, lo que las partes deben entender es de que tienen prestaciones recíprocas. El empleador tiene la obligación de pagar la sobretasa si es que no reemplaza el día de descanso por un día sustitutorio, y el trabajador está obligado a trabajar ese día feriado si es que el empleador razonablemente requiere sus servicios. Y finalmente, si el empleador no quiere pagar la sobretasa, pues simplemente reemplaza los días de descanso feriado en los que el trabajador laboró por días sustitutorios que tienen que ser en la semana subsiguiente. Doctor, muchas gracias por habernos brindado esta información y sobre todo por despejar algunas dudas también de los trabajadores, ¿no? Es muy importante conocer todos estos aspectos para saber defender también nuestros derechos en cualquier oportunidad que se nos presente en la vida. Doctor, gracias, hasta una próxima. Muchas gracias, gracias por la invitación y estoy llano a cualquier momento que ustedes requieran algún aporte. Muy bien, hemos conversado entonces con el doctor Víctor Antonio Castillo León, juez superior titular de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Por supuesto que este bloque jurídico llega gracias a la alianza con Sol TV. Continuamos con más información.